Dicen muchos que Dios nos ama tal y como somos. Y claro, eso es verdad. Pero ¿te has puesto a pensar que no todo lo que parece espiritual realmente lo es? Aquí viene la parte incómoda. El Espíritu Santo no habita en cualquier lugar, mucho menos en un templo contaminado. Y no me refiero solo a las paredes de una iglesia, sino al verdadero templo, el corazón, la vida de cada creyente. ¿De qué sirve levantar las manos en alabanza si por dentro hay pecado oculto, desobediencia a Dios y una contaminación espiritual que bloquea la presencia de Dios? Lo curioso es que muchos buscan fuego de Dios, quieren sentir la voz de Dios con claridad, anhelan esa pureza espiritual, pero al mismo tiempo conviven con actitudes y hábitos que no han entregado en arrepentimiento verdadero. Es como pretender llenar un vaso de agua cristalina en un recipiente lleno de barro. Imposible. Aquí está el choque, la controversia, lo que nadie quiere decir. El Espíritu Santo no comparte espacio con la suciedad. Si lo intentas, lo único que obtendrás será frustración en tu vida cristiana. La buena noticia es que sí hay un camino. Dios nunca pide algo sin mostrar la salida. Y aunque suene duro, es liberador. Limpieza espiritual, consagración, una vida en santidad. Eso abre la puerta para experimentar no solo momentos emocionales en la iglesia, sino una transformación diaria, real y palpable. Este video no es para dar vueltas en teoría, es para abrirte los ojos a una verdad que puede revolucionar tu vida cristiana y tu guerra espiritual desde hoy. El verdadero templo del Espíritu Santo. El ser humano suele pensar que la presencia de Dios se limita a un edificio con paredes y bancas. Pero la Escritura es clara. El templo del Espíritu Santo es la vida misma del creyente. Eso significa que cada pensamiento, cada acción y cada decisión cuentan. No se trata de portarse bien los domingos y luego vivir en la carne el resto de la semana. El Espíritu Santo busca un lugar limpio para habitar, no un corazón dividido entre la luz y la oscuridad. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese templo está contaminado por pecado oculto? La contaminación espiritual no siempre es evidente. Puede ser una falta de perdón, un hábito secreto o incluso actitudes de orgullo que nos roban la pureza espiritual. Es como tener una casa llena de polvo. Aunque invites a un huésped importante, se notará el descuido. En la vida cristiana, ese polvo acumulado impide que la voz de Dios se escuche con claridad y que el fuego de Dios arda con fuerza. Un ejemplo práctico. Alguien puede cantar con pasión en la iglesia, pero si al llegar a casa alimenta resentimientos, su adoración se vuelve hueca. La vida en santidad no es solo lo que se ve afuera, sino lo que ocurre en lo secreto. La obediencia a Dios empieza en lo íntimo, en cómo hablas con tu familia, cómo manejas tu tiempo, qué consumes con tus ojos. Y es ahí donde comienza la verdadera guerra espiritual, entre la carne y el espíritu. ¿Qué tan dispuesto estás a dejar que el Espíritu Santo limpie ese templo? La necesidad de limpieza espiritual. Cuando una persona no busca limpieza espiritual, vive cargando pesos que no le corresponden. El arrepentimiento verdadero no se trata de sentirse mal por un rato, sino de darle la vuelta al camino que llevaba hacia el pecado y caminar en dirección a la santidad. Es como limpiar una herida. Si no la desinfectas, se infecta. Y lo mismo pasa con el alma. No se puede vivir en santidad sin pasar por la limpieza primero. Pensemos en algo cotidiano. Imagina que tienes un vaso sucio y quieres beber agua fresca. Por más cristalina que sea, al contacto con la suciedad pierde su pureza. Asimismo, el Espíritu Santo no derrama su presencia de Dios en un templo que se niega a ser lavado. Esa contaminación espiritual roba la paz, seca la vida de oración y apaga la sensibilidad a la voz de Dios. El remedio: arrepentimiento genuino y obediencia a Dios. Un paso práctico hacia esa limpieza es comenzar por pequeñas decisiones. Por ejemplo, renunciar a un hábito que sabes que contamina tu vida cristiana, pedir perdón a quien has herido, o ayunar para fortalecer el espíritu por encima de la carne. Estos actos de consagración no son cargas pesadas,
sino llaves que abren la puerta al fuego de Dios. Y mientras más limpias tu templo, más evidente se vuelve la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La batalla entre carne y espíritu. Cada cristiano vive una guerra espiritual interna. La carne quiere arrastrar hacia el pecado, mientras que el espíritu anhela permanecer en la presencia de Dios. No es un asunto teórico, es una realidad diaria. Basta ver cómo alguien puede estar orando con sinceridad y, al mismo tiempo, sentir la tentación de la impaciencia o el orgullo. Esa lucha revela que el templo del Espíritu Santo necesita ser fortalecido constantemente. Lo curioso es que muchos subestiman esta batalla. Piensan que porque nadie ve su pecado oculto, no pasa nada. Pero la verdad es que ese secreto debilita la vida en santidad y apaga el fuego de Dios. Es como intentar correr con una mochila llena de piedras. Externamente te mueves, pero internamente estás exhausto. Y mientras más se ignora esa tensión, más difícil es escuchar la voz de Dios con claridad. ¿Cómo se vence? No es a fuerza de voluntad humana, sino con obediencia a Dios y consagración diaria. Ejemplos prácticos. Dedicar tiempos de oración en los que no solo hables, sino que escuches. Ayunar para romper cadenas en la carne y elegir rodearte de personas que también buscan vivir en santidad. Esa disciplina abre espacio para que la pureza espiritual crezca y el Espíritu Santo fortalezca al creyente en cada decisión. Y es aquí donde se conecta con algo aún más profundo, la consagración como estilo de vida. La consagración como estilo de vida. Muchos piensan que la consagración es solo un momento especial, un retiro, una vigilia, una oración intensa. Pero la realidad es que la consagración es un estilo de vida que toca cada detalle de la existencia. No es algo que se enciende y apaga, sino una forma continua de decirle al Espíritu Santo, este templo es tuyo, no mío. Y cuando eso se entiende, la vida cristiana se convierte en una aventura de obediencia a Dios. La consagración práctica se refleja en elecciones cotidianas. Por ejemplo, qué música decides escuchar, cómo usas tus redes sociales, o con qué actitudes respondes a alguien que te ofende. Cada decisión es un ladrillo en el templo del Espíritu Santo. Y cuando eliges la pureza espiritual por encima de la carne, estás diciendo sin palabras, prefiero la presencia de Dios antes que mi comodidad. Esa clase de decisión mantiene encendido el fuego de Dios. Sin embargo, consagrarse no significa vivir en un mundo aislado o perfecto. Más bien, es aprender a distinguir lo que edifica de lo que contamina. Es tener un corazón sensible que rechaza la contaminación espiritual incluso en lo pequeño. Y aquí surge un misterio fascinante. Cuanto más alguien se consagra, más aguda se vuelve su percepción de la voz de Dios. Esa misma sensibilidad abre la puerta al siguiente nivel. Vivir en una santidad activa, no pasiva. Vivir en santidad en un mundo contaminado. Hablar de vida en santidad puede sonar imposible en un mundo donde la contaminación espiritual está en todas partes. Desde las pantallas hasta las conversaciones diarias, siempre hay algo que intenta apagar el espíritu y alimentar la carne. Pero vivir en santidad no significa encerrarse en una burbuja, sino aprender a caminar con la presencia de Dios en medio de la tormenta. El Espíritu Santo no pide perfección, pide entrega sincera. La clave está en reconocer que la vida cristiana no es pasiva, requiere decisiones intencionales, escoger lo que ves, lo que escuchas y lo que practicas. Un ejemplo simple: si sabes que cierta serie despierta deseos que contaminan, apágala. O si un grupo de amigos siempre te empuja al pecado, cambia de entorno. No es represión, es limpieza espiritual. Y cada renuncia abre más espacio para que el fuego de Dios se manifieste con poder. El resultado es palpable. La persona que vive en santidad refleja pureza espiritual incluso sin hablar. Su vida misma se convierte en un testimonio que inspira arrepentimiento verdadero en otros. No necesita presumir su fe, porque la obediencia a Dios se nota en su trato, en su paz y en su gozo. Ese estilo de vida demuestra que el templo del Espíritu Santo no está en ruinas, sino en plena construcción.
Y esa construcción conduce a una revelación mayor: escuchar y obedecer la voz de Dios en lo cotidiano. Escuchar la voz de Dios y mantener la pureza espiritual. Una de las mayores recompensas de mantener un templo limpio es poder escuchar con claridad la voz de Dios. Cuando hay pecado oculto o contaminación espiritual, esa voz se vuelve lejana, casi como un susurro perdido en el ruido. Pero cuando hay arrepentimiento verdadero y vida en santidad, la presencia de Dios se siente tangible y sus instrucciones se vuelven evidentes. Es como sintonizar una radio. Mientras más pureza espiritual, más nítida la señal. Escuchar la voz de Dios no siempre implica experiencias espectaculares. Muchas veces son indicaciones simples en lo cotidiano. Por ejemplo, sentir en el corazón la necesidad de llamar a alguien para consolarlo, o la convicción de detenerte antes de hablar con enojo. Ese es el Espíritu Santo guiando al creyente en su vida cristiana. Pero solo se disfruta esa sensibilidad si hay limpieza espiritual y una decisión constante de obediencia a Dios. Aquí es donde la guerra espiritual cobra un nuevo nivel. No se trata solo de resistir tentaciones, sino de vivir en consagración para mantener abierto ese canal con el cielo. Y aunque el mundo ofrezca 1000 distracciones, el que decide vivir en santidad experimenta el fuego de Dios ardiendo dentro de sí. Ese fuego lo fortalece, lo guía y lo prepara para cada batalla. Ahora bien, todo esto tiene un propósito mayor. No solo recibir, sino también influir y transformar a otros. Ahora que has recorrido este mensaje, la pregunta es inevitable: ¿qué tan limpio está tu templo? El Espíritu Santo no habita en templos contaminados, y aunque esta verdad pueda incomodar, también es la mayor oportunidad de tu vida. ¿De qué sirve aparentar una vida cristiana si el corazón sigue dividido entre la carne y el espíritu? ¿No es mejor vivir en santidad, disfrutar la pureza espiritual y caminar en la presencia de Dios cada día? La decisión está en tus manos. ¿Seguirás tolerando el pecado oculto o te rendirás al arrepentimiento verdadero? Piensa en lo que podrías experimentar si decides abrir tu vida a una limpieza espiritual total. Escuchar con claridad la voz de Dios, sentir el fuego de Dios encendiéndose en ti y convertirte en un instrumento de consagración y obediencia a Dios. Ese es el llamado, y nadie más puede responderlo por ti. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a tomar acción hoy mismo. Busca la santidad, empieza esa guerra espiritual contra lo que contamina tu alma y deja que el templo del Espíritu Santo sea restaurado. Y antes de cerrar, te animo a suscribirte al canal, a activar la campanita y acompañarnos en este camino de revelación y transformación. Porque lo mejor aún está por venir y juntos podemos seguir creciendo en la vida cristiana que Dios soñó para nosotros.